Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Jorge. Un placer nuevamente estar aquí. Bueno, María Elena, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí. Bueno, pues quisiera continuar prácticamente. Esta es una continuidad de la plática que tuvimos hace 15 días sobre que seamos perfectos. Y hoy lo he titulado Perfectos como vuestro Padre. ¿Por qué? Porque la vez pasada yo había tomado un versículo que está en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:48, que dice, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces me di a la tarea de ver qué era perfecto para Dios, porque muchas veces nosotros decimos, es que no somos perfectos, pero si aquí dice que sean perfectos como vuestro Padre, quiere decir que podemos ser perfectos. Entonces quería yo ver para Dios, que es perfecto, y ustedes recordarán que vimos la vida de algunas personas, de Noé, de Abraham, que Dios les llama perfectos o que los llama a que sean perfectos. Inclusive vimos la vida de un rey en el cual nos estuvimos revisando que al principio, o más bien Dios le había llamado que él era un varón perfecto. Y sin embargo, al final, él ya no consultó a Dios, sino consultó pidió ayuda en otro lado. Y dicen que, bueno, finalmente eso murió. Lógicamente, Dios le reprende por eso. ¿Por qué no como antes siempre había consultado a Dios? ¿Por qué en esta ocasión no había confiado en él? Sin embargo, la escritura dice que era perfecto o fue perfecto todos los días de su vida. Entonces, nuevamente tratando de entender qué es perfecto para Dios, empecé a revisar el contexto cuando Dios dice aquí en Mateo 5:48, es Jesús el que está hablando en esta ocasión, y Él es el que dice que seamos pues, vos dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces me voy hacia la parte del contexto. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? Y entonces empezamos en Mateo 5:38, que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y qué curioso, y digo qué curioso porque traigo a memoria que cuando Jesús fue tentado por Satanás, él siempre se refirió a la ley. Y en este caso se está refiriendo también a la ley. Entonces dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y se está refiriendo, les repito, a las leyes. Y vamos a tocar en Éxodo, que como lo decía, en las leyes sobre actos de violencia. En Éxodo 21:23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es aquí en donde Jesús está haciendo mención en Mateo 5:38, cuando dice, has oído, o dice, oíste que fue dicho. O sea, en la ley decía que tú tenías que pagar de la manera en que a ti te habían ofendido. Y dice vida por vida y ojo por ojo. O sea, todo lo que me hagas, yo tengo que cobrármelo, llamémoslo así, ¿no? Y después en Levítico 24:19, si se fijan, todo el Pentateuco habla de la ley, pero en especial es en Éxodo donde da los 10 mandamientos, y que desde allí de los 10 mandamientos se derivan distintas leyes espirituales, desde luego. Pero recuerden, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Nos afecta? Claro que nos afecta. Y desconocer este tipo de leyes
puede tener consecuencias. Les comentaba, una ley como aquí, si nosotros pasamos un alto y sabemos que hay una multa, puede ser que desconozcamos que hay una multa, que no sepamos de tránsito, pero de todos modos, si lo cometemos, vamos a tener una consecuencia, como la ley de la gravedad, que también la conozcamos o no la conozcamos, si no nos aplicamos esa ley, vamos a tener una consecuencia. Es lo mismo en este caso de las leyes espirituales o de las leyes en el caso de violencia o contraviolencia. Entonces, en Levítico 24:19 dice, y al que causare lesión a su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. En Deuteronomio 19:20, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Realmente para eso es la ley, ¿verdad? Para que no la saltemos, sea cumplida, y eso nos traiga una protección para no cometer esa agresión. Dice, y no los compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, para que esta es nuevamente lo que se refiere a ojo por ojo. Entonces, si se fijan, el ojo por ojo que se refería a Jesús está en Éxodo, está en Levítico y está en Deuteronomio. En los 3 libros aparece esta ley. Tú pagarás conforme te sea hecho, conforme a ti te hagan, tú lo harás. Entonces dice aquí, continúa en Mateo 5:39. Entonces estamos refiriendo que primero Jesús se refiere a la ley. Dice, tú habéis oído que fue dicho ojo por ojo, y vemos que sí, efectivamente en la ley aparecía esto. Pero sigamos, dice en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y antes cuando yo leía esto, yo me imaginaba, o sea, que si alguien dice que te hiere en la mejilla, entonces tú le pongas la otra, pero bueno, vamos a entender un poco el contexto. Me di a la tarea de revisar qué era lo que digamos que en estos versículos, qué había en la historia alrededor de los versículos, y dice que en ese momento el golpe sobre la mejilla derecha era el insulto más agraviante que existía en el mundo antiguo. Aparte del serio daño físico que podía causar, las leyes judías como romanas permitían promover una causa judicial por esta ofensa. O sea que era un delito. Pero aquí la palabra que yo quiero ver dice que se hacía un daño. Entonces, digamos que ubiquémoslos, que dice que cuando alguien te hiere en la mejilla derecha, y si lo convertimos, dice, cuando alguien te haga daño, entonces ya puedo entender, no es que yo ponga la mejilla, si me golpean en una mejilla o me hieren en una mejilla, yo pongo la otra, sino dice, si te hacen daño, entonces dice, si te hacen daño, pon la otra mejilla. Y ahorita vamos a explicar qué se refería Jesús cuando dice ponga la otra mejilla, pero vamos a especificar que en este caso es que cuando tú pongas la mejilla es cuando te hagan daño. Y después vamos también en Lucas dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y otra vez, al que te haga daño, dice que amad a vuestros enemigos. Quien te dañe, dice ahora Jesús, ama al que te dañe. Entonces vean qué difícil ahora es ver la perfección que Dios quiere de nosotros.
Y bueno, vamos a seguir leyendo. En Mateo 5:40 dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y bueno, otra vez refiriéndome qué significaba quitarte la túnica y también dejarle la capa. Entonces, otra vez en la historia, en el contexto de la historia, dice que las personas más pobres del imperio, por ejemplo, la mayoría de los labriegos en Egipto tenían solamente una prenda interior y una prenda exterior, y el robo de la túnica conduciría a un reclamo legal. Otra vez, ¿se acuerdan lo del ojo por ojo y diente por diente? Si tú me quitas lo único que tengo, yo tengo derecho a reclamar legalmente, pedir que o me la devuelvas o me la pagues. Entonces, aquí vamos a quitar en el caso de la túnica, es algo que te quitan. No es la túnica en sí, sino lo que tú tienes y te lo están quitando. Y dice que el versículo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, algo que te están quitando, no solo dalo, o sea, no solo deja quitártelo, sino dalo. Entonces, si se fijan, y es un poco más, nos exige cosas que humanamente no es posible. No es posible que nosotros las hagamos, sino solamente a través de la ayuda de Dios podemos hacerlo, porque Él sí lo ha hecho. Y ahorita vamos a ver por qué sí. Seguimos en Lucas 6:29, haciendo la referencia otra vez de la capa, dice, al que te hiere, o sea, al que te lastimó, al que te quitó, en una mejilla, presenta también la otra, y al que te quitó la capa, ni aún la túnica le niegues. Entonces, vuelve a lo mismo, a los que te lastiman, a los que te quitan, a los que te roban. Ajá. No solo aceptes el daño, sino cambia, regrésales con algo mejor. En Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y bueno, otra vez, ¿qué significa una milla? Porque solamente cuando nosotros podemos comprender esto, pues podemos llevarlo a nuestra experiencia, podemos hacerlo de acuerdo a lo que realmente estamos, o sea, queremos cambiar o queremos ser perfectos. Y dice aquí en la historia de lo que sucedía en aquel entonces, dice, los soldados romanos tenían el derecho legal de expropiar el dinero producto del trabajo personal o del trabajo animal, como también los bienes de los residentes locales. Aunque la expropiación quizás no excedía a menudo, no existía a menudo en Galilea, sino en otras partes, y el pensamiento de que podía suceder sería suficiente para hacer prestar atención a los oyentes de Jesús frente a este ejemplo de no resistencia y aquí viene el punto. ¿Qué significa llevar una milla? Dice, al que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Es servicio dispuesto para con el opresor. Porque dice al que te obligue. El que te obligue es alguien que te está oprimiendo, es alguien que está abusando de ti. Y dice que el que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Entonces otra vez no es que yo cargo una milla y bueno, voy con la segunda. Dice que estés dispuesto a dar un servicio para con el opresor. Aún alguien que te está obligando, alguien que te está, digamos, que te está
haciendo de una manera impositiva a ese. Tú des ese servicio con esa decisión de darle aún a ese opresor, aún ese que te está obligando a hacerlo de una manera voluntaria. En Mateo 5:42 dice, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Y bueno, aquí es prácticamente, hay muchas leyes respecto al dar. Recuerden, la Biblia habla mucho de que ayudemos a los necesitados, a los pobres, y dice también que Dios lo va a recompensar. Pero aquí dice, podríamos entenderlo, es que tú das, pero de una manera desinteresada. Sabemos que cuando nosotros ayudamos, que cuando nosotros damos, ese bien que nosotros estamos haciendo también nos va a ser dado. Pero ¿qué tal si nosotros al hacer esto, dice al que te da, al que te pide, dale? O sea, dale sin esperar si yo voy a tener una recompensa o no voy a tener una recompensa. Solamente como el Padre da. Puede ser que esta misma persona o no esta misma persona, si en otras circunstancias te lo devuelvan. Pero ¿qué tal si tú haces esto? Das sin esperar si te va a regresar. Y hablando de esto de dar, en Lucas 6:30 dice, a cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y recuerden aquí, dice, sean perfectos. Y para ser perfecto, dice, ama a los que no te aman. Porque hasta los que, digamos que hasta los que pecan, ellos también aman a los que los aman. Entonces dice, ama a quien no te ama. Y si prestáis a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, no hay ninguna diferencia entre nosotros que queremos ser perfectos y un pecador, porque ellos también pueden dar o pueden prestar y lo hacen para recibir a cambio un beneficio, ¿no? Y dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí está la cuestión. Aquí está realmente la situación. Y por primera vez Lucas habla, cambia, aquí Jesús cuando está hablando en esta palabra, cambia, dice, sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Está cambiando la palabra de misericordia por sean perfectos. Y bueno, me di a la tarea de qué significa ser misericordiosos, ¿no? Porque a veces pensamos que conocemos. Y dice que misericordia es inclinación a sentir compasión por lo que sufre y ofrecerles ayuda. Y yo dije, ¿cómo se puede tener misericordia a un pecador? Pero si nosotros vemos realmente el pecado, la gente que está en pecado o la gente que estamos en pecado, somos esclavos. Por eso dice que sientamos compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Un pecador está en esclavitud y ustedes vean que un esclavo, desde luego, de ninguna manera es una persona feliz. Aún aunque tenga todo, puede ser esclavo al dinero. Aún aunque tenga salud, puede ser esclavo al deporte. Entonces, por eso entiendo que se tenga misericordia al pecador.
porque es una persona que sufre y necesitamos darle ayuda. Vamos con el siguiente. Es más allá de la no resistencia, que es precisamente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Al que te lastima, al que te hiere, al que te roba, al que te humilla, no devuelvas de la misma manera. Y no solo no devuelvas, sino haz todo lo contrario de lo que te están haciendo. Por eso les digo que es tan difícil, que humanamente no. ¿Y por qué humanamente no? Porque por naturaleza nosotros somos egoístas. Nosotros cuando alguien nos lastima, lo que queremos es decir justicia. Quiero que pague lo que me hizo. Pero por eso Cristo nos lleva a la cruz. Tenemos que decirle a esta carne, estás muerto, no tienes derechos, un muerto no tiene derecho. Un muerto, pues no, digo, ya no, ni siquiera puede hablar, ¿no? Entonces tengamos que decirle, no, yo estoy muerto y lo que el Padre quiere para que yo sea perfecto es que yo regrese el mal por bien. En Mateo 5:43 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y efectivamente, otra vez volviendo a la ley, en Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces dice, a tu prójimo, ámalo, pero aborrece al enemigo. Así decía la ley. Ustedes recuerdan que inclusive en tantas guerras, Dios decía, destruye. Pero ahora dice, oíste, o sea, fue la ley, pero dice ahora, pero yo ahora te digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Si se fijan, precisamente a esos que te hacen daño, no a los que no te hagan daño, no a los que te amen, no a los que te den, sino a los que no te den, a los que te quiten, a los que te ofendan, a los que te maltraten, a esos ama. Por eso solamente lo podemos hacer con el amor de Dios. Es la única forma, es la única manera para que podamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Porque Él así lo hizo. Todos nosotros, antes de conocerle, blasfemábamos, negábamos su existencia, injuriábamos, lo insultábamos, y aún así Él tuvo misericordia y un día nos rescató. Y no solo nos rescató, o sea, no solo nos perdonó, sino nos hizo hijos. Bastaba solo con que nos perdonara, pero no solo se quedó ahí, sino ahora nos hizo hijos y también coherederos, o sea, nos hizo herederos. Él nos aplicó esto. Ahora entiendo por qué dice, sean perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Él así lo hace, Él así lo hizo, Él así es. Y hablando de misericordia, ustedes recordarán que cuando se da a conocer dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Es más su misericordia que su ira, que su justicia. Por eso cuando viene un juicio, viene un juicio hacia una persona, hacia una nación, hacia una familia, es la ley la que está clamando, pero la misericordia es superior. Si ustedes pueden revisar, cada vez que Jesús sanaba, la gente le decía, ten misericordia de mí. Y eso tocaba
una esencia que Dios tiene en él, la misericordia. Y a pesar de que la persona nos desconocemos la vida de cada uno de las personas que sanó, que salvó, desconocemos a fondo, solamente sabemos que era un hombre ciego, que era una persona que estaba enferma, una persona que estaba endemoniada, pero dice que cuando ellos clamaban, ten misericordia, Él lo hizo. Entonces, si queremos ser perfectos como nuestro Padre, también tenemos que hablar o tenemos que vivir la misericordia de Él. 45 dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y entonces viene, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, creo que ahora ya podemos ver, tener un poco más de luz qué significa ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Muchísimas gracias. Espero que esta información haya traído luz o traiga luz a nuestras vidas para que nos empeñemos en primero en ahora entender que es perfecto y también entender sobre la misericordia de nuestro Padre. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días si Dios quiere. Muchas gracias.